Bueno, me escucha bien, ¿no? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, no, le decía, de 1982 para acá, una vez lo hablamos, hay un proyecto como de desmalvinización del sector político, y creo que también eso en parte explica cómo estamos ahora, ¿no? Esa cosa de desestimar a las Fuerzas Armadas, desestimar a la familia, desestimar a los valores que hacen grande a la Argentina. Eso está muy presente en su espacio, en su proyecto que es NOS. Ahora, ¿por qué cree usted que los medios de comunicación que tanta manija le dan a Cambiemos, al kirchnerismo o a otras fuerzas, no hablan de este proyecto tan importante que usted está encabezando? Bueno, a ver, yo creo que los medios de comunicación hace mucho tiempo que en la Argentina, ¿se me escucha o yo los Sí, veo? sí, A sí. vos, María, te veo bien, Sí, sí, pero a Ezequiel lo veo medio congelado. no, no, se No, escucha bien, ¿eh? decía que los medios de comunicación hace mucho tiempo en la Argentina que son voceros del sistema de poder, no son un sistema de contrapoder. Y esto se explica desde muchos lugares. El lugar más concreto y más entendible es que si vos mirás los medios de comunicación, gráficos y las grandes cadenas de multimedios de la Argentina, el gran pautador hoy es el Estado. Es inexplicable como en la Argentina de la pobreza tenés 7 canales online todos los días dando noticias. Esto no existe en ningún país de Latinoamérica, digamos, excepto en algunos estados de Brasil, como puede ser Río de Janeiro o Brasilia. Esto se explica en que hay todo un sistema de comunicación que está sostenido por el módulo político. Analizá, Ezequiel, la mitad de los multimedios de comunicación han salido porque el sistema político, a través de distintos operarios, ha ido a comprar medios de comunicación. Entonces, hoy todo el sistema de medios de comunicación es vocero del poder, con lo cual todo lo que huele a contrapoder, todo lo que huele a cambio de sistema, todo lo que huele a gente nueva con propuestas distintas, obviamente lo rechaza, lo silencia. Para que vos tengas un dato, el lunes, después de las PASO en el año 2019, los dos grandes diarios de la Argentina, con mayor tirada en la Argentina, para ellos habían pasado 5 candidatos a las PASO. Yo no figuraba. Y eso que había sacado el doble de votos que Esper. Esto habla claramente de una estrategia de silenciamiento, digamos, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con esto, en que los medios de comunicación, en lugar de ser contrapoder, como normalmente ocurre en casi todos los países del mundo, en la Argentina son voceros del sistema de poder, de los que están y de los que se fueron, porque le deben favores en pauta, le deben favores y digamos, le deben una contribución a su existencia y a su permanencia que no la pueden olvidar porque en cualquier momento vuelven. El sistema este de las dos grandes maquinarias electorales es alternativo desde ese punto de vista. Ujú. Bien. Bueno, a mí me gusta y estoy un poco preocupada por la seguridad de Argentina, que creo que tampoco es un tema que se está hablando tanto, se habla todo últimamente de la pandemia y demás, pero la inseguridad ha marcado este último tiempo una gran problemática, al menos se ha visto hasta en las ciudades más chicas, ¿no? Que antes no se veía tanto. La monopolización de las armas la tiene obviamente el Estado, lo cual queda en evidencia que no es monopolio porque los delincuentes están cada vez más armados, al menos eso es el análisis que hago. Y me gustaría saber qué opina usted sobre realizar una legislación respecto a la tenencia o portación de armas como una vía posible para que el ciudadano se pueda defender. Yo te escuché, la última parte entrecontado, María, si me podés repetir, me harías un gran favor. Claro, que decía que la monopolización de las armas la tiene el Estado, y es entre comillas porque en realidad los delincuentes están teniendo armas también. Entonces, dadas estas circunstancias, el ciudadano queda ahí desprotegido y quería saber usted cuál es su juicio con respecto a una legislación, una posible legislación respecto a la tenencia y portación de armas, como así también darle más libertad a las fuerzas policiales, por ejemplo, la policía, para que puedan accionar y defender realmente. Este modelo
consta de inhabilitar al ciudadano detrás de un Estado omnipresente, enorme, inútil, degradado en su rol y en su capacidad estratégica. Uno de ellos es el tema que vos mencionás. Lo que hemos visto en las últimas 3 décadas en la Argentina es desarmar sistemáticamente al ciudadano, permitiendo que se arme el delito. Entonces el ciudadano queda indemne, inactivo, desactivado, siempre en manos de un Estado que hoy ya en día ni siquiera lo puede proteger. La pérdida de la capacidad del Estado, del monopolio de la fuerza en todo el territorio nacional es una evidencia. Medilo en los términos más concretos que los puedas medir, digamos. A ver, no se pudo jugar la final Boca-River en medio de la ciudad de Buenos Aires por un desmanejo del tema de la seguridad por parte del Estado. Al presidente de la Nación lo apedrean los ciudadanos. Entonces llevamos décadas de este fenómeno que es desarmar a la sociedad, desarmar al ciudadano y armar al delito. Nosotros lo que decimos que el derecho a armarse es un derecho constitucional. Está colocado en la Constitución, armarse en defensa de la patria. ¿Y qué es lo que han hecho en las últimas 3 décadas? Han colocado una serie de trabas administrativas y han colocado al legítimo usuario, que es un ciudadano, que paga impuestos, que es trazable, que es observable e inspeccionable por la DGI y por todos los sistemas de la Argentina, lo han colocado en el lugar de la sospecha. Ni hablemos, digamos, no solamente con el legítimo usuario, cuando se pide una aportación de armas, por cualquier motivo que el ciudadano tiene derecho a hacerlo, para eso el derecho a aportar armas está regulado y está normado, inmediatamente queda la subjetividad del funcionario de turno. ¿Y este señor para qué quiere armas? ¿Por qué quiere portar un arma? A lo mejor es instructor de tiro, a lo mejor quiere tenerla porque forma parte de su actividad laboral. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que hay que desactivar toda una serie de mecanismos desarmistas detrás de un desarmismo absurdo que ha dejado a la sociedad inerte. El primer eslabón del sistema de seguridad es el ciudadano, en el ejercicio de sus propios derechos. Y después el Estado tiene que, en la vía pública y en los lugares públicos, obviamente desarrollar las políticas públicas en materia de seguridad, con una policía estructurada como corresponde, comandada como corresponde, desde la política. El deterioro de las fuerzas policiales baja desde la política hacia las fuerzas policiales. Cuando miramos enormes mecanismos policiales, están desarmados, tienen que pagar su propia práctica de tiro. Para tener un sueldo digno, el policía lo que tiene que hacer son horas core, o sea, turnos de 24 horas. Eso lo pone nada más que un político argentino que nunca trabajó. Nadie sabe lo que es trabajar 24 horas seguidas, digamos. Pero un policía lo tiene que hacer. Esto lo escribió y lo ideó y lo instrumentó una persona que nunca trabajó, por lo tanto no tiene la menor idea de lo que es trabajar 24 horas. Bueno, este sistema que empieza en activar al ciudadano, a nosotros nos parece que es fundamental para volver a hablar de seguridad pública. Bien. Mayor, a ver, ¿cómo planteo lo siguiente? Juntos por el Cambio, desde que perdió en el 2019, noto que está intentando cubrir la parte de derecha para que no se le escapen votos por ahí. Y ha elegido a Patricia Bullrich, por ejemplo. Pregunta puntual, ¿qué opinión tiene usted de Patricia Bullrich? Se te corta, Ezequiel. ¿Ahí me escucha bien? Ahora sí, parece que te escucho mejor. Bueno, Juntos por el Cambio ha optado por elegir una candidata que represente a la derecha, a esa cuestión de la seguridad, mano dura, y ha elegido a Patricia Bullrich, que es la ex ministra de Seguridad. Mi pregunta muy puntual, ¿qué opinión tiene usted de Patricia Bullrich? No te alcancé a escuchar la última parte de la pregunta. Perdón, Ezequiel, pero la transmisión es muy mala. La pregunta es, en particular, ¿qué opinión tiene usted de Patricia Bullrich, que Juntos por el Cambio la está empoderando como la alternativa de derecha?
¿Me escuchó, No Mayor? sé si. Bueno, Te Hola. sí. escuché como que Bullrich pasaba a ser una alternativa dentro de la agenda de Cambiemos, digamos, ¿no? Claro, como la opción de derecha para los desencantados de derecha dentro de Juntos por el Cambio. Ahora me pregunto, ¿usted qué opinión tiene de la ex ministra de Seguridad? A ver, yo en general no opino de personas, pero esta nueva colocación que hacen los medios y que pretende hacer la política de derechas e izquierdas, son categorías que ya no responden en ningún lugar del mundo y menos a la Argentina, a ninguna categoría política, a ninguna definición de naturaleza política. Que hablar de seguridad es de derecha, hablar de seguridad es de sentido común. En los países totalitarios de izquierda se habla de seguridad y se habla de seguridad estatal, digamos, con lo cual Mm, eh, y la inconsistencia de esa definición, yo creo que la persona es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich arrancó en JP Montoneros, pasó por el FREPASO, fue miembro de la campaña de Néstor Kirchner en el 2003 en la ciudad de Buenos Aires con Dante Gullo, después pasó por la Alianza, con lo cual es una persona que ha pasado por todos los estadios de la política, porque en el fondo lo que demuestra es la inconsistencia de las propuestas y de la sustancia que tienen las propuestas políticas en Argentina, digamos. Entonces ahora la quieren disfrazar como la nueva derecha, y yo lo que creo que en el mundo lo que ha aparecido ya no son nuevas derechas o nuevas izquierdas. Hay un modelo en el mundo que es globalista en cualquiera de sus formas, en el socialismo del siglo XXI, y están los modelos soberanistas. Entonces, Patricia Bullrich jamás puede representar algo que no sea la agenda Soros, la agenda 2030, está dentro de la lista de los 41 políticos confiables de Soros, y representa un escalón en la Argentina y una forma de hacer política confiable para todo lo que son los modelos globalistas de política. Nosotros nos definimos como soberanistas, ni de derecha ni de izquierda, porque creemos que son categorías que ya no representan absolutamente nada, ¿no? Con lo cual esa es un poco mi síntesis sobre estas imposturas políticas de Patricia Bullrich, de Pichetto. Han sido enormes actores en el sistema político del fracaso que nos trajo hasta acá y hoy se reciclan. Y se reciclarían como animalistas, como veganos, como lo que las encuestas les den que se tienen que reciclar. Me parece que es una absoluta inconsistencia. Bien. Bueno, yo no sé si me escucha bien, cualquier cosa vuelvo a repetir. Yo vuelvo otra vez a la parte de seguridad, pero esta vez a hablar un poco del sistema penitenciario. Yo quisiera saber qué considera con respecto a una posible privatización del mismo, en donde los reos, ¿sí?, tengan que aportar trabajo para poder, digamos, sobrevivir allí, y además generar algún sistema real de posible reinserción social, es decir, darle posibilidades de aprender un oficio, estudiar, ir viendo esas posibilidades, dependiendo obviamente también el perfil el criminológico que tengan, ¿no? Pero yo quisiera saber más que nada sobre una opción de privatización de las cárceles. A ver, en la Argentina hace décadas que el Estado ha no solamente no invertido, sino que ha desinvertido en el sistema carcelario, tanto a nivel federal como a nivel provincial. Y esto es tremendo, porque una de las enormes patas del sistema de seguridad, obviamente, es el sistema carcelario. Eh, no existe la posibilidad de sostener un modo de convivencia basado en las leyes si no hay una punición razonable y, como vos bien decís, un sistema carcelario que busque, por lo pronto, reivindicar conductas y modificar conductas para volver teóricamente un modelo de reinserción social de aquel que tiene que cumplir una pena. Las cárceles en la Argentina son catastróficas. El modelo carcelario es absurdo, es un modelo que es obsoleto. Obviamente hemos visto ya en las últimas década y media, 2 décadas, ya el modelo batallón militante. O sea, es casi una forma de reivindicar al delincuente,
como delincuente, no como ciudadano, que se tiene que reinsertar. El modelo del batallón militante, que las cárceles la manejan los presos, lo que termina es un enorme sistema de poder hacia los presos que vienen de los delitos más duros, hacia las organizaciones mafiosas más pesadas, que son las que actualmente manejan la cárcel. Manejan todos los sistemas carcelarios. El sistema carcelario argentino necesita cárceles de alta seguridad, como vos decís, donde los presos trabajen, porque el trabajo es una forma de reinserción social, que además no solamente tiene que ver con un modelo económico de que paguen su propia subsistencia. Toda persona tiene que producir como mínimo lo que consuma, sino que además el trabajo, yo creo, nosotros creemos que el trabajo es una forma de aprendizaje, es una disciplina, es un compromiso con determinadas metas y es una forma de, al preso reinsertarlo en lo que el resto de la sociedad tiene que hacer para mantenerlo a él, que es trabajar. Con lo cual todo el modelo carcelario tiene que volver, sobre todo los institutos de alta seguridad, que no hay, las cárceles de alta seguridad han pasado a ser cárceles VIP para determinados detenidos, tienen que ir a un sistema de disciplina carcelaria, de reclusión celular, de uniforme, de trabajo, que hoy no lo tienen. Y es una de las falencias enormes, porque cuando hablas del régimen de menores todavía es peor, porque la modificación del régimen de punibilidad de menores, te encontrás con el hecho de que no hay institutos y los menores terminan en las cárceles, ¿no? O las comisarías terminan llenos de presos porque se ha perdido también aquel viejo modelo de las alcaidías, de todo aquel que está en proceso va a una cárcel que no es una cárcel de cumplimiento efectivo, sino que es una cárcel transitoria. Todo eso ha desaparecido en Argentina. Y lo que tenemos Totalmente. es este modelo. Los que están en proceso adentro de las comisarías, en un sistema que también es absurdo y que consume los recursos y desvirtúa el trabajo policial, y las cárceles de alta seguridad transformadas en cárceles VIP. Bien, antes de cederle a la palabra a Ezequiel, me gustaría preguntarle qué considera como posibilidad, ¿no? Hay muchos chicos, adolescentes que están en la calle literalmente solos, sin un soporte familiar y demás. Y se me ocurre a mí, obviamente, creo que es un tema que se debería pensar y analizar bien, habilitar un poco la posibilidad de, no sé, insertar, que puedan acceder a aquellos que no estudien o no quieran, o no tengan un soporte de familia real, quizás llevarlos a las Fuerzas Armadas, enseñarles, a crear algún sistema, digamos, de esa forma que les dé valores como una posibilidad. No sé si se entiende a lo que apunto. Yo lo discuto mucho este tema y como soy militar, digamos, todo el mundo cree que yo pretendo transformar al sistema de defensa en un reformatorio, digamos, ¿no? Y yo no estoy a favor de eso porque las Fuerzas Armadas, las instituciones armadas, no tienen como propósito ser el reformatorio de un sistema educativo que no funcione y de un sistema carcelario que no funcione, digamos, ¿no? Para esto cada elemento tiene que funcionar en su nivel. Y un sistema médico, hospitalario, que tampoco funciona. Entonces, yo en esto tengo discusiones bastante severas. Si después querés, yo creo que hay que ampliar el sistema del voluntariado adentro de las Fuerzas Armadas para incrementar la dotación, pero este es otro problema. Yo creo que el sistema hoy de reinserción de menores debe hacerse en los institutos especializados, con gente especializada, lo mismo que todo el modelo de recuperación de jóvenes de drogas, todo el modelo educativo, debe hacerse de las instituciones que correspondan, porque si no empezás a desvirtuar la función de las instituciones estatales y terminás transformando una institución estatal que está con un propósito, con un fin definido, que es la defensa de la patria y la defensa de la soberanía, lo terminás transformando en el reformatorio de todo aquello que no pudo solucionar el resto de la sociedad, digamos. Así que esa es un poco mi visión macro sobre ese tema, ¿no? Sí, 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 bien, bueno. Mayor, ¿cómo está integrada el partido NOS, ¿no? Porque en el 2019 fueron junto a Cynthia Houghton de Valores para mi País, y ahora la idea es
hacer un frente amplio junto con liberales, conservadores, nacionalistas, o la idea es ser puros en este aspecto y tratar de obtener el voto puro, el voto de nos? No, te cuento un poco la visión nuestra, Ezequiel. Nosotros, en principio, el 2021, por más que las grandes maquinarias quieran transformarla en una elección nacional, son elecciones provinciales. Las provincias eligen legisladores a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Con lo cual, acá no hay una estrategia nacional, nosotros no vamos a hacer una alianza con ninguna maquinaria de las dos maquinarias electorales a nivel nacional. Lo que sí estamos armando en cada provincia y de acuerdo a cada situación provincial, estamos armando un sistema de alianzas con partidos provinciales y con partidos vecinales. Esto sí, en la provincia de Buenos Aires estamos aliados con Unión por Todos, acabamos de incluir en la segunda sección electoral Valores para mi País, que no está Cintia Jotón no es integrante de ese partido. Tenemos alianza con muchos partidos de naturaleza vecinal. Vas a ver que en Misiones el 6 de junio participamos con el Partido Demócrata en las elecciones provinciales y después seguramente vamos a ir solos en las elecciones nacionales, pero nuestra idea es que hay que consolidar los perfiles partidarios, con partidos claros, que tengan una plataforma clara, que se paren en un lugar claro con respecto al votante y terminar con este modelo de política líquida donde hoy son una cosa, mañana son otra, donde las plataformas son absolutamente exiguas, donde no hay ninguna propuesta, y lo único que se hace es votar candidatos que son un amontonamiento de funcionarios buscando trabajo. Digamos. Esto es lo que vas a ver ahora en las elecciones del 2021. No sé si fui claro, digamos. Sí, 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 totalmente. Mm. Bien, bueno, yendo al tema un poco de la sanción del aborto y lo que se vio en este último tiempo, básicamente se notó, al menos a mi juicio, y como en breve voy a ser abogada, que el valor de la vida ha sido, ya no es suprema, ¿sí? Ya es como que la vida quedó en un sentido relativo. Y viendo esto, yo quería preguntarle qué considera respecto a la posibilidad de hablar de penalización digamos, en crímenes mayores de muerte, por ejemplo, a criminales delincuentes, o qué es lo que usted considera al respecto, básicamente. ¿Abre No, la puerta nosotros a somos, eso? Sí. nosotros creo que es claro que somos acérrimos defensores de la vida desde un problema, desde una dimensión espiritual hasta desde la definición normativa. Yo tengo presentados en contra de la ley del aborto, teníamos presentados en el partido en 8 provincias, de las cuales ya han salido amparos, como la provincia de San Luis, concretamente eh, caratulando a la ley del aborto como una ley anticonstitucional. Ahora, a partir de esto, yo creo que va a llegar a la Corte Suprema. Si la Corte Suprema valida esta ley del aborto, en la República Argentina, a partir de esta ley, cambió el valor de la vida del punto de vista jurídico, no moral. Desde el punto de vista jurídico, el valor de la vida de cada uno de nosotros tiene muchísimo menos valor, ¿no? Porque empieza a ser relativa, no absoluta. Entonces, lo que nosotros decimos hoy con la ley del aborto, se aplica la pena de muerte a los seres que son inocentes porque no han sido culpables, ni imputados, ni sentenciados por ningún delito, y son indefensos porque no tienen ninguna capacidad de defensa. Entonces lo que digo es, si se aplica la pena de muerte para los indefensos y para los inocentes, cabría el año que viene empezar a discutir si no se puede aplicar a aquellos que son imputados de delitos aberrantes, sentenciados por delitos aberrantes con todas las garantías constitucionales de la defensa, digamos, ¿no? Porque esta es la discusión que se abre. Acá no es el tema pena de muerte sí, pena de muerte no. La pena de muerte ya está entre nosotros con la ley del aborto. Entonces empezamos a pensar si ese valor relativo de la vida, por qué se aplica solamente para un indefenso y un inocente, y no para aquellos que realmente han sido sentenciados con todas las garantías de la defensa por delitos aberrantes, ¿no? Totalmente. Mayor, hay mucho más en el aspecto jurídico.
muchos tuiteros y personas relacionadas o constitucionalistas que han dicho que desde el 19 de marzo del 2020 el gobierno pisoteó la Constitución Nacional y ha establecido una especie de dictadura. Y ahora esto se refuerza cuando el presidente pide al Congreso facultades extraordinarias. ¿Usted cómo lo ve esto? ¿Usted cree que hay una especie de dictadura, por ejemplo? ¿Se nos colgó Ezequiel, María? No, 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 Yo, me escucha? Hola, hola, Yo te perdí, hola. Ezequiel, en la última. Ah, no, le preguntaba, ¿para usted hay con esta en este nuevo envío del presidente Alberto Fernández al Congreso pidiendo nuevas facultades extraordinarias, ¿usted cree que hay algún tipo de dictadura en Argentina desde el 20 de marzo del 2020? Va a pedir que le den la misma ley que pidió el año pasado y que la oposición se lo votó con dos manos, digamos. El año pasado el jefe de gabinete tuvo plenos poderes para manejo presupuestario, para dictar DNU de urgencia, de necesidad y urgencia. Por DNU nos dejaron 9 meses, casi 10 meses adentro de nuestras casas, digamos. Esas facultades ya se las dieron, digamos. No es que empieza una nueva etapa. Entonces, acá uno de tus seguidores recién escribía, no hay tiempo para nada porque lo que se viene es Venezuela. Lo que se viene en la Argentina no es Venezuela, es Burundi, es el Congo, no es Venezuela. Porque la Argentina tiene una estructura totalmente distinta a Venezuela. En principio, en Venezuela la dictadura goza con el apoyo de todas las Fuerzas Armadas y de todas las Fuerzas de Seguridad. Sí. Entonces, acá vamos a un país caótico, anómico. No vamos a una dictadura. Yo no sé si en la mente enfermiza de algún político podría llegar a estar el tema de constituir esto y empezar a abolir instituciones republicanas, digamos, pero puede estar en la mente de algún enfermo. Pero lo que vemos avanzar en la Argentina, Ezequiel, es el caos. El caos, la anomia, en forma sistemática, digamos. Yo no creo que Argentina vaya hacia Venezuela, Argentina va hacia el Congo. Eh, no sé cuál de las dos te preocupa más, digamos, pero digo, Argentina va hacia el caos, hacia la anomia, eh, y no hay ningún factor que en la Argentina hoy pueda concentrar poder. A ver, Alberto Fernández, cuando la semana pasada la Corte saca la acordada con respecto a la ciudad de Buenos Aires, bueno, salió a hablar de imposibilidad de gobernar, de un golpe de Estado institucional. Hay un tuit de Alberto Fernández que te lo recomiendo, del propio Alberto Fernández en el 2013, cuando se fue peleado al Criticando gobierno a Cristina Kirchner. con Cristina, que dice, si Cristina no entiende que la Corte Suprema es contrapoder, había que averiguar quién le aprobó en primer año de derecho constitucional. Esto es un tuit de Alberto Fernández, o sea, él lo entiende con toda claridad, digamos. Que no lo hace, no lo hace, pero yo no veo la posibilidad en la Argentina, yo al revés, yo lo que veo en la Argentina es un nivel de disolución social fenomenal, una sociedad que ya está llegando por frustración a la violencia espontánea y sin propósito, con la incapacidad del Estado del monopolio de la fuerza en todo el territorio. Lo que veo es disolución paso a paso, disolución institucional, disolución social, disolución política. No veo este horizonte de que Argentina se pueda transformar de la mano de un déspota en una tiranía, digamos. Me parece que ese es el horizonte que levantan de la otra parte de la grieta, digamos, ¿no? Como para decir nosotros, si ellos se van, nosotros somos la solución. El tema es que hay que armar un país para 45 millones de habitantes, para nuestros nietos y para nuestros bisnietos. Hay que armar un proyecto de país que nadie propone, digamos, ¿no? bien. ¿Cómo ve el panorama de las próximas elecciones? ¿Las van a seguir, digamos, llevando más cada vez más lejos? ¿Va a pasar? ¿Están escapando de las pasos? ¿Cuál es su visión?
Mi visión, María, es que Cambiemos se pasó 4 años diciendo las PASO son un gasto inútil, innecesario. No la sacó. Y ahora se constituyen guardián de la República porque sostuvieron las PASO. Las PASO son un mamarracho. Las PASO fue el modelo de corralito político que armó Néstor Kirchner en su momento, y después lo sostuvo Cristina, para polarizar exactamente al electorado. Es absolutamente absurdo que nos obliguen a los ciudadanos a votar en las internas de las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas que se constituyen legalmente para una elección tienen que definir la forma como eligen a sus candidatos, y punto. Entonces, pero el sistema político sostiene las PASO. Es un gasto innecesario, es la fuente de subsistencia de todos los sellos de goma en la Argentina por el robo de boletas, es un gasto fenomenal en papel y en boletas, y para lo único que sirve es para polarizar al electorado en un modelo eleccionario que, por ejemplo, para presidente tiene elecciones generales y tiene balotaje, tiene 2 vueltas. Entonces, las PASO es una tercera vuelta que le agregan simplemente como un enorme nivel de encuesta carísimo para polarizar y dejar ya armadas las elecciones generales. Entonces, si creo que las pueden seguir corriendo, ya se pusieron de acuerdo oposición y oficialismo en cambiarle la fecha, que a mí hasta me parece razonable por el tema del temor que han infundido a la gente por el tema de la pandemia. Pero yo no creo que terminen con esta práctica absurda de las PASO, digamos, ¿no? Porque se han puesto de acuerdo y creo que les sirve a las dos maquinarias electorales. Las PASO es un mecanismo de maquinaria electoral, ¿no? Porque además necesitas 2 presupuestos de campaña, fondos negros para 2 presupuestos de campaña. Esto solamente lo pueden hacer las 2 maquinarias electorales. Yo creo que hicieron bien en correrlas, te repito, por este tema del temor que le han infundado a la ciudadanía por el tema de la pandemia, pero estoy absolutamente convencido que las elecciones se van a hacer, porque además es funcional el sistema, así que no veo ningún temor de que la suspendan, para nada. Creo que además la llega a suspender, la gente va a ir hasta la puerta de la Casa de Gobierno, digamos, con lo cual no tienen el poder político, no tienen el sustento para hacer una maniobra de esa naturaleza. No lo veo de ninguna manera. Mayor, ¿qué persona intelectual o mediática que piensa igual que nosotros o que podría el día de mañana picarle el bichito de la política le gustaría tener en nos? Porque, por ejemplo, yo la veo a Viviana Canosa y digo, bueno, esta chica tiene mucho potencial para estar en política. También es el caso de Nicolás Márquez, de Agustín Laje. ¿Cómo ve? ¿Puede ser que en algún momento ellos les pique el bichito y puedan entrar en NOS o en cualquier otro partido, no sé? ¿Hubo ofrecimientos? Sí, claro, ¿no? A ver, también creo que hay roles, ¿no? Yo lo hablo mucho con Agustín Laje, lo hablo mucho con Nicolás Márquez, lo hablo mucho con muchos periodistas. Creo que hay roles. Yo no creo que todos tenemos que ir a la política de cabeza. Creo que hay gente que desde su rol de intelectual, de periodista, de autor de libros, da una batalla fenomenal en la dimensión de la batalla cultural y en el término de generar una corriente de opinión, por lo menos analítica de lo que está pasando, con un nivel de criticidad razonable para lo que está pasando, para despertar conciencia, y no necesariamente tiene que venir a la trinchera de la política, digamos, ¿no? La trinchera de la política, vos lo sabés, Ezequiel, es muy particular, digamos. El día que entras en esta trinchera es el primer día del resto de tu vida, digamos, ¿no? Y a lo mejor, digamos, y hay que tener también una impronta para la arena de lo político, que a veces no todo el mundo la tiene. Yo creo que hay gente que cumple un rol fenomenal en este tema de difundir opinión, generando una visión crítica de las cosas, ilustrando, enseñando, y no sé si necesariamente, ojalá todos vinieran a la política, para mí sería mucho más cómodo, digamos, ¿no? Pero no, cada vez que lo ofrezco, digo,
a lo mejor tiene razón, no es necesario que todos estemos en el lado de la política. Yo sí creo que alguien tiene que dar batalla, porque si todos estos valores, todas estas ideas, todas estas visiones se encierran adentro de nuestras casas, adentro de los ámbitos académicos, de las parroquias, de las iglesias, nunca sale a la calle en la sociedad a través de las normativas y a través de las políticas de Estado. Pero yo creo que hay gente que hace una enorme tarea, Agustín, Nicolás, yo los valoro enormemente desde su capacidad de dar pelea desde un ámbito intelectual en la Argentina que está cooptado desde hace décadas también por lo políticamente correcto y por el discurso oficial, digamos, ¿no? Es tan duro dar la pelea desde el ámbito intelectual, desde el ámbito académico, otra institución cooptada también por lo políticamente correcto, como darla de lo político, ¿no? Ujú. Bien, y hablando un poco del adoctrinamiento que se vive, no solamente en las instituciones educativas, sino también en los medios de comunicación. O sea, tenemos un bombardeo permanente y ya hay generaciones nuevas que, digamos, yo creo que la última fue la nuestra de los 80 más o menos, que nos rescatamos un poco. Ya hoy hablar con un adolescente generalmente y lamentablemente se nota muchísimo el adoctrinamiento, sobre todo con el tema de la ideología de género, bueno, también la historia argentina y demás. ¿Usted cree que estamos todavía a tiempo de revertir esa situación o ya se hizo una bola que es imposible prácticamente de parar? No, yo creo que no, yo creo que no hay nada que sea irreversible, mucho menos en términos de fenómenos sociales, digamos, ¿no? Eh, Al mismo tiempo que han transformado a la educación en un centro de adoctrinamiento, la han vaciado tanto de contenidos de naturaleza científica, reales, vínculo con la realidad, que la educación es un fracaso, con lo cual ni siquiera ideológicamente hacen bien el trabajo, digamos, ¿no? Con lo cual yo creo que restaurando un sistema educativo serio en todos los ámbitos, en todos los niveles, digamos, yo creo que eso es absolutamente revertible, digamos. Eh, yo creo que hay veces que nosotros confundimos ideología con desastre, ¿no? Una corriente ideológica muy fuerte, eso es muy cierto. La educación se la... ¿Cuál fue el pacto de la política en la década del 90? Año 94, Menem. Para poder consolidar su proyecto de reelección, le entregó la educación a la izquierda con Susana Decibe y con su proyecto y con la ley federal del año 94, que fue catastrófica para la educación argentina. Entonces, ¿qué hizo la política? Decía, bueno, a este le damos esto, a la izquierda, ¿qué le damos? Démosle la educación, y le entregaron la educación a la izquierda. Pero yo creo que eso es reversible. A ver, nosotros en algunas provincias, jóvenes, ¿no? Ya tiene el proyecto año 2022, empieza con los centros de estudiantes en las universidades públicas, digamos. Así que es todo un proyecto a construir, pero hay que ir a dar la pelea al ámbito académico como hay que darla en la política, digamos, ¿no? Hay que ir a dar la pelea y hay que dar la batalla cultural desde distintos ámbitos. Pero yo creo que es reversible, que cuesta trabajo, sí, cuesta trabajo. Bien. Mayor, a ver, puntualmente, hay situaciones que uno dice, no, la gente no toma dimensión de lo grave que es, por ejemplo, con el tema de la ideología de género y que de los padres pierdan la patria potestad. Eh, ¿Usted cree que esto no está visto como algo realmente que pone en riesgo la familia y la libertad de expresión, como están padeciendo varias personas que por decir una opinión son perseguidos por el INADI o por algún organismo estatal? Se te cortó la última parte, perdón. Esta cuestión de temas tabúes, ¿no? Como la ideología de género y bueno, ahora salió el tema este de Blancanieves, que no se le puede dar un beso porque es eh, digamos, estos temas tabúes hacen el día a día de la cultura y justamente es difícil combatirlos porque hay un organismo como el INADI o como cualquier otro organismo del Estado que intentan, mediante el miedo, que esas disidencias no se hagan oír. ¿Cómo se combate eso? Sí, bueno,
Si vos mirás el presupuesto nacional, Ezequiel, al día de hoy, el 15%, 15,4% exactamente del presupuesto nacional está en el Ministerio de la Mujer para políticas de género, que no son políticas de género para defender a la mujer, es bajada de línea ideológica de este fenómeno global que es el nuevo modelo gramsciano de llevar la confrontación y llevar la revolución a cada plano de la dinámica social o de la vida social de cualquier país. Pero lo que nosotros decimos es que la ideología de género es eso, es ideología. Está claramente demostrado, no tiene ningún sustento científico. Y esto no tiene nada que ver con el respeto a aquellas personas que han tomado la decisión de vivir de acuerdo a un modelo de autopercepción, digamos, ¿no? Que yo no lo comparto, pero es su proyecto de vida y nadie tiene por qué opinar ni tratar de cambiárselo. Ahora, utilizar las herramientas del Estado y el presupuesto del Estado para bajar eso como ideología, sobre todo a niños, es un acto claramente de perversión, digamos, ¿no? Lo que nosotros decimos es que vos tenés todo el derecho de autopercibirte como Napoleón. Ahora, que me hagan pagar a mí tu caballo, tu bicornio, y que encima me obliguen a llevarte a mi general, me parece mucho, digamos. Vos haces lo que quieras, si querés llamarte Napoleón, decís que sos Napoleón. Entonces, la otra vez en Salta, en una radio, me preguntaban, ¿usted cómo se autopercibe? Y la verdad que me dejó tecleando, le digo, mire, yo no me autopercibo, yo me percibo, la percepción es un acto cognitivo de vínculo con la realidad, yo me percibo como me miro al espejo, como me doy cuenta que soy, digamos, el fenómeno de la autopercepción es un fenómeno subjetivista que no todas las personas lo pueden desarrollar, digamos, yo me manejo con datos de la realidad, y dentro de esos datos de la realidad está mi persona, estoy yo, pero este nivel de confusión lo hemos llevado a tal punto, yo a veces digo, en la provincia de Buenos Aires estoy buscando un candidato hombre que se autoperciba mujer, ¿no? Porque, por supuesto que no encuentro ningún patriota que lo quiera hacer, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo que pondría en evidencia es el cinismo del modelo, ¿no? Porque yo estoy seguro que a ese candidato que dice, mire, yo me presento por cupo femenino porque yo me autopercibo mujer, lo van a invalidar como candidato. Porque el sistema, por un lado, en forma teórica, y para hacerlos vestir de mujer a los chicos en el jardín de infantes funciona bien, ahora cuando tiene que aplicarlo a las normas legales y a todo este sistema de cupos, lo van a rechazar, porque el sistema es cínico en sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es uno de los grandes temas de esta estudiantina que hemos vivido en los últimos 20 años, de creer que ese es un tema cultural. Hay que dejar que los ciudadanos, amparados en sus derechos constitucionales, ejerzan su derecho de vida y su derecho de elección de vida, y el Estado no tiene que intervenir bajando líneas sobre absolutamente nada, digamos, ¿no? ¿Desde cuándo el Estado debe intervenir en la educación moral de chicos de 5, 6, 7 años? Es un disparate absoluto. Cuando lo vemos al presidente intentar hablar en lenguaje inclusivo es patético, porque yo hasta me bancaría que el presidente opine sobre el tema de la inclusión como lenguaje oficial en el Estado, el lenguaje inclusivo, si pudiese dar un discurso en lenguaje inclusivo, pero ni siquiera le sale, porque es una jeringosa que nadie puede hablar, digamos. Entonces, este modelo lo que va a terminar es en traductores de idioma inclusivo. Entonces, todo esto es un gran disparate que lo que esconde es una Argentina fracasada, pobre, empobrecida, destruida, con un tejido social devastado y con el jueguito para la tribuna de este tipo de cosas, digamos, Muy bien. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Yo voy a hacer al menos mi última pregunta, que es básicamente qué considera con respecto a las vacunas en sí, ¿no? Al tema de vacunación y demás. Y si se va a vacunar o si ya se vacunó. No, yo no me vacuné y familiares míos se han vacunado, pero yo no me vacuné y creo que voy a ser el último argentino en vacunarme. Creo que todo esto ha sido, todo el manejo de la pandemia
por parte del gobierno ha sido patético, ¿no? Arrancando por aquella diatriba ideológica de la opción es economía o salud, una cosa absurda, impensable en un ser humano racional. Y después vos te das cuenta que la pandemia ha sido manejada sin una estrategia y sin un propósito. El propósito de pandemia, del manejo de una pandemia en todo gobierno, es llegar de alguna forma a la inmunidad de rebaño, que es ese modelo en donde el porcentual de personas que tienen ya anticuerpos empieza a dejar el problema de la infección en cada vez más reducido núcleo de personas, que hay que identificarlos y rápidamente aislarlos y vacunarlos. Entonces, el modelo de negociación del tema de la vacunación fue absurdo. Primer absurdo, la única vacuna, el único que vacuna en la Argentina es el Estado. Sonó más a un interés licitatorio y a negocio farmacéutico que realmente una política de salud, porque lo que tendrían que haber dicho a las obras sociales y a toda persona que tiene cobertura es rápidamente salgan a comprar vacunas y vacunarlos, y el Estado dedicarse a todas aquellas personas que no tienen cobertura y a todos los afiliados del PAMI, por ejemplo. Después empezó la negociación caída con Pfizer. Todos tenemos la cruel intuición de que fue por un tema de una negociación turbia a lo cual una empresa como Pfizer no iba a acceder. Sí, obviamente Chile llegó a buen término, Uruguay llegó a buen término, Brasil llegó a buen término, pero no el gobierno argentino. Lo de Hugo Sigman ya es vergonzoso. En abril tendría que haber, no sé cuántos fueron, creo que fueron más de 40 y pico millones de dólares se les pagó para el inicio de la producción de vacunas, que tendría que haber empezado en el mes de abril. No tenemos noticia, ni aparece en ningún noticiero, ni ningún medio levanta decir dónde están las vacunas de Sigman en el acuerdo con el gobierno, digamos. Después apareció el tema de la vacuna rusa. Arrancamos con 25 millones y estamos trayendo 1 millón de vacunas por vuelo heroico de aerolínea, y todos intuimos que porque la están pagando en efectivo, digamos. El problema del gobierno argentino es que no solamente no le creemos los argentinos, nadie en el mundo le cree. Con lo cual, con un recurso escaso, como son las vacunas, en medio de la pandemia, a un gobierno que nadie le cree, es muy difícil que negocie bien. Mayor, bueno, la última también de mi parte. Se puede, digamos, sintetizar que nos es, porque conociendo a Agustín Monteverde, que es un gran economista, un excelente economista, que defiende mucho el libre mercado, se puede decir que nos tiene una pata de cada cosa, ¿no? Porque defiende el libre mercado, defiende la soberanía, la nación, el patriotismo, los valores. Se puede decir que nos abarca todo ese aspecto que encuadra liberales, nacionalistas, conservadores, pro vida, ¿no? Ezequiel, si vos me seguís y me escuchás, yo nunca discuto ideología. La discusión ideológica en la Argentina es pornográfica. Es discutir en la cubierta del Titanic si el caviar de beluga es mejor que el caviar de esturión, digamos. Yo lo que discuto mi discusión en la Argentina es axiológica, de conducta. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay cosas de sentido común. La ley de la oferta y la demanda en determinados temas y en determinados temas del mercado es una cuestión de sentido común. La economía es una ciencia que Argentina viene vulnerando desde la página número 1 hasta la página número 50 en los últimos 30 años. Yo lo que sí creo que hay que tener un enorme respeto por la realidad, y lo que Argentina necesita es generar soluciones frente a sus problemas reales. En algún lugar, con soluciones que dependen de un modelo de reestructuración y de perfil estratégico del Estado, y en otros modelos, no sé si es el mercado, yo no hablo nunca del mercado, hablo de la sociedad, hablo de las libres interacciones de la sociedad en materia económica, de liberar el enorme potencial que tiene la sociedad argentina en términos productivos, en términos económicos, en términos comerciales. Ahora, por ejemplo, en esta materia, el Estado debe tener una vocación enorme de transformar su política exterior, abandonar este modelo multilateral absurdo que sostenemos de un lado o de otro ideológicamente, y buscar 5 aliados, 6 aliados en el mundo,
absolutamente complementarios en un mundo que cada vez es más multipolar para lograr desarrollar políticas comerciales y un modelo de política comercial exterior, digamos. Entonces, digo, en esta discusión ideológica de la cual yo soy bastante poco afecto, yo soy un absoluto contemplador de la realidad y nosotros tratamos de desarrollar políticas en orden a la realidad. Ujú. No es Mayor, temas ideológicos. claro. Mayor, le agradecemos enormemente, ¿sí? Su participación aquí en Café Libertad. Le pedimos mil disculpas por, bueno, el corte, se cayó el modem aquí en 3 de febrero, pero bueno, vamos a dividirlo en parte uno y parte 2. Pero bueno, le agradecemos enormemente la predisposición. Esto se sube en el canal de María Celeste Ponce en YouTube, en el mío Ezequiel Oscar Gigante, y una vez más, muchas gracias no solo por la entrevista, sino por haber defendido a nuestra patria cuando lo demandó. No, bueno, muchas gracias Ezequiel y María por este espacio. Estas conversaciones son muy lindas, cuando quieran las repetimos, conversamos, debatimos, no tenemos por qué estar de acuerdo en todos los temas, pero es muy interesante que personas que aman a su patria, que son inteligentes y que tienen un sentido crítico de las cosas puedan conversar y como lo hemos hecho nosotros. Así que muchísimas gracias, les mando un abrazo a los dos. Gracias, un placer. Gracias, Mayor. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.